Bueno, muchas gracias a todos y todas. Vamos a dar lectura a el comunicado de prensa y posteriormente daremos paso a algunas preguntas que puedan tener ustedes. Entonces, como se había anunciado, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, víctimas, ciudadanas y ciudadanos, hemos interpuesto una acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de que el Poder Legislativo y el Presidente de la República cumplan con su obligación, con su deber de garantizar el derecho fundamental a la paz, que tenemos todas y todos los ciudadanos. A 20 días de que termine la vigencia del procedimiento especial para la paz conocido como el Fast Track, solamente se ha logrado avanzar en un 18% de las prioridades normativas que se habían establecido en el propio acuerdo de paz. Temas como la reforma rural integral, la participación política, puntos como el tratamiento a los cultivos de uso ilícito, el tema de garantías de seguridad aún se encuentran en un retraso evidente y nos preocupa que la posición que ha venido teniendo el Congreso de la República, donde a través de dilaciones, de maniobras, de todo tipo de, digamos, de situaciones, están generando que podamos poner en riesgo la propia implementación del acuerdo final. Faltan 2 semanas para que se termine el acuerdo del Fast Track. Ya la Corte Constitucional aprobó el acto legislativo 01 que establece el sistema integral de verdad, justicia y reparación y por tanto hacemos un llamado al Congreso de la República para que en estas 2 semanas que faltan para la terminación del Fast Track dé trámite acelerado a los proyectos de ley para que el Presidente de la República haga un llamado de urgencia para que efectivamente el Congreso cumpla con sus responsabilidades que tiene de legislar para la paz. Sabemos bien que el 30 de noviembre no se agota las responsabilidades que tiene el Congreso de la República en relación con la implementación normativa del acuerdo. Los ciudadanos y ciudadanas hemos hecho uso de todos los mecanismos que existen para la participación ciudadana, para las veedurías por la paz, hemos estado en el Congreso permanentemente exigiendo desde las víctimas de crímenes de Estado, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de derechos humanos, para que efectivamente se cumpla con la implementación del acuerdo de paz, para que se cumpla de buena fe con lo pactado allí en el acuerdo de paz, y lo que vemos son intereses políticos, intereses electoreros, maniobras dilatorias que están poniendo en riesgo el proceso de paz, que están poniendo en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral. Entonces, ese es nuestro llamado. Esperamos que las instancias judiciales correspondientes entiendan que como ciudadanos estamos allí, que hemos agotado todos los recursos internos y que por tanto esta acción de tutela está encaminada a que efectivamente se cumpla con estos procedimientos, se tramiten los proyectos de ley, se nombren los ponentes, se envíen los expedientes oportunamente del Congreso de la República a la Corte Constitucional y que efectivamente Colombia pueda avanzar en ese derecho de alcanzar una paz estable y duradera. Entonces, a continuación vamos a abrir un espacio para las preguntas, inquietudes, para que mis compañeros de mesa también puedan aportar en las inquietudes que puedan tener. Pues pregunto. Este pronunciamiento, ¿ustedes coinciden con el pronunciamiento también que hizo ayer la Corte Constitucional dándole el aval a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en el que también se cambiaron algunos puntos de lo establecido previamente en el acuerdo, como por ejemplo que los terceros involucrados en el conflicto no se les vinculará de manera directa a la JEP, sino ellos tendrán la posibilidad de presentarse si así lo desean? ¿Qué significa eso también a la luz de los derechos de las víctimas? Pues lo que vemos es que hay que darlo en partes. En primer lugar, creo que el fallo de la Corte significa un aval, un empujón efectivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y un mensaje claro al Congreso que con ese pretexto no puede seguir dilatando el trámite para su aprobación. También que aspectos esenciales como la participación de las FARC en la política
están plenamente resueltos como un elemento que constituye la esencia del acuerdo, y que con ese pretexto no puede tampoco seguirse obstruyendo la implementación del acuerdo de paz. Hay sí algunos aspectos que nos preocupan respecto a sectores muy poderosos de la vida política, especialmente los terceros, especialmente financiadores, y los civiles que cometieron crímenes determinantes en el marco del conflicto armado, para lo cual se consideró su presentación únicamente de manera voluntaria, y creemos que esto genera un riesgo muy grande de impunidad para las víctimas, toda vez que la justicia ordinaria ha sido una carta de impunidad para estos terceros. Sabemos que hay más de 15.700 copias, por ejemplo, de compulsas de copias que surgieron en el proceso de justicia y paz, frente a los cuales el Poder Judicial y la Fiscalía no hicieron absolutamente nada, esperando que con una solución al conflicto armado, todos quienes participaron de manera universal iban a rendir cuentas ahí. Se quiebra entonces un poco la universalidad en la rendición de cuentas de todos quienes habían cometido crímenes en el marco del conflicto con este asunto de la voluntariedad. Pero por otro lado, creo que entonces la pelota ahora queda en la cancha del fiscal general de la Nación, porque la Fiscalía ha sido completamente pasiva, inactiva, cómplice con estos terceros que han cometido crímenes graves en el marco del conflicto, que han financiado estructuras criminales, y la propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha constatado estos niveles altísimos de impunidad. Entonces, si la Fiscalía de ahora en adelante no muestra los resultados, la Fiscalía fue quien se peleó también parte de la voluntariedad de la presentación, entonces se abren también compuertas para que la justicia internacional pueda operar. Pero también sería una gran defraudación a la sociedad que una solución negociada al conflicto armado no incluyera la rendición de cuentas de terceros y civiles que cometieron crímenes graves en el marco del conflicto, y como mencioné especialmente estos 15.700 personas frente a las cuales hubo compulsas de copias y frente a las cuales ahora el fiscal general de la Nación sí tendrá que rendir cuentas. Lo que no ha querido hacer, ahora sí tendrá que hacerlo y mostrar a la sociedad que efectivamente sí es un órgano competente para combatir la impunidad, para rendir cuentas y para mostrar resultados. ¿Otra pregunta? Pues queremos resaltar que en el contexto de implementación, tal como ha sido descrito en la acción de tutela que hemos presentado, la decisión de la Corte también demuestra la obligación por parte del Congreso de dejar de lado el filibusterismo. Precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-332 de 2017, que es un antecedente para entender el alcance de esta nueva decisión, que en todo caso está consignada aún en un comunicado de prensa y no en la totalidad de la sentencia, dijo que era necesario salvaguardar el debate parlamentario dentro del fast track, pero ante todo evitando consideraciones abusivas o irracionales, como es dilatar de manera completamente inconsecuente el trámite de los proyectos enmarcados dentro del mecanismo legislativo de la vía rápida o del fast track, con el objetivo de sepultarlos. Eso es lo que la Corte, con nombre y apellido, ha denominado filibusterismo, y es el llamado que rechazamos desde las organizaciones y desde las propias víctimas, porque estamos completamente convencidas y convencidos de que el acuerdo de paz y su implementación son un escenario idóneo y constitucionalmente privilegiado para lograr la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, quienes son el centro de la implementación. El Congreso, con estas dilaciones, con estas maniobras, lo que está generando es una postergación grave de la satisfacción de estos derechos, que además están comprometiendo la vigencia de un estado de cosas inconstitucional declarado por el propio Alto Tribunal. De manera que aquella excusa que algunos parlamentarios decían de que había que esperar que la Corte se pronunciara sobre la médula de la implementación del acuerdo, que es el acto legislativo que crea el sistema de verdad, justicia y reparación, pues se han quedado sin argumento. Este es el momento para que el Congreso tome decisiones determinantes y rápidas en coherencia con la obligación que tienen de salvaguardar el derecho fundamental de todas y todos los colombianos a alcanzar una paz negociada, estable y duradera. ¿Con esta tutela hay posibilidad de que se extienda el plazo del fast track, o toca hacer lo que toca hacer hasta que se cumpla el plazo establecido? No, ya la Corte Constitucional se ha señalado en el procedimiento especial para la paz que este procedimiento especial para la paz
termina el 30 de noviembre, es decir, este procedimiento especial que establecía unos términos más cortos para el trámite de los proyectos de ley, de los actos legislativos, que es el procedimiento especial. Sin embargo, esto no cesa la obligación que tiene el Congreso de la República de seguir legislando los puntos pendientes del acuerdo de paz. Y allí las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, vamos a estar pendiente, haciendo veeduría y exigiendo al Congreso de la República que una vez agotado este trámite del procedimiento especial para la paz, continúe el trámite ordinario para el cumplimiento de la implementación normativa del acuerdo de paz, que debería producirse obviamente en las sesiones ordinarias del Congreso hacia el año 2018. ¿Por qué una acción de tutela? ¿No pensaría que la tutela es un recurso para otro tipo de derechos individuales? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos para que sea una tutela y por qué es viable? Como ustedes saben, el derecho a la paz es un derecho fundamental, incluido en la Constitución en su artículo 22, y como tal derecho fundamental susceptible de hacerlo valer mediante acción de tutela, que es un mecanismo informal, prevalente, rápido, que a disposición de los ciudadanos, y sobre todo válido ahora en momentos en que las maniobras dilatorias, las actitudes de saboteo a la implementación del acuerdo ponen en riesgo la paz social, ponen en riesgo la paz de toda la nación, con unos congresistas que no están cumpliendo el mandato fundamental que los ciudadanos le han otorgado, que es garantizar la paz, y garantizar la paz mediante una implementación efectiva y adecuada del acuerdo. Por esa razón, cientos de ciudadanos, de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, fue que nos convocamos para exigirle al Congreso de la República cesar toda maniobra de dilación o de obstrucción a la implementación del acuerdo de paz, porque con ello ponen en riesgo la paz de toda la nación. Además, se pone en riesgo algo que se consideró central en el acuerdo, que fueron los derechos de las víctimas a la posibilidad de obtener reparación, garantías de no repetición y justicia, y por esto hay una legitimación plena de quienes hemos instaurado esta acción de tutela, pero también hay una legitimación por pasiva del Congreso, porque es el actor que está obstaculizando la posibilidad de que mediante su obligación de poner en práctica la implementación normativa del acuerdo, la sociedad colombiana pueda alcanzar la paz en todo el territorio nacional. Además, la paz es un presupuesto del Estado Social de Derecho y en ese sentido es la condición necesaria para el goce efectivo del resto de derechos fundamentales de las cuales somos titulares todas y todos en Colombia. Lo que estamos exigiendo a las diferentes ramas del poder público, especialmente a la ejecutiva y a la parlamentaria o legislativa, es debida diligencia en la condición que tiene el Estado de garante de los derechos fundamentales de todas y todos que necesitan de la paz estable y duradera como presupuesto para su goce efectivo. Esa debida diligencia implica exigirles a las distintas ramas del poder público que cumplan el acuerdo de buena fe, no solamente como un texto que refleja los principios constitucionales más importantes para la salvaguarda del Estado Social de Derecho, sino porque también implica compromisos con la comunidad internacional. El acuerdo de paz tiene un estatus que implica una política de Estado que no solamente interpela a algunas aristas o sectores del Estado, sino que es una obligación de carácter dirigente para las diversas ramas del poder público y en este caso especialmente para el Congreso de la República, que es la rama que más muestra rezagos que rayan en lo irrazonable y en lo constitucionalmente sospechoso. Recientemente vuelve a estar en la agenda el tema de la responsabilidad por línea de mando y la Corte Constitucional en el pronunciamiento que hace ayer en el fallo dejó el tema tal como está el primer texto, digamos, de acto legislativo, a pesar de todos los comentarios que han hecho las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo entender que se mantenga un discurso público de impunidad de las FARC mientras que cada vez se favorece más a los agentes del Estado? ¿Y cuál es la posición de las organizaciones sobre esto? Nosotros hubiéramos querido que en el fallo de la Corte Constitucional se hubieran acogido los criterios de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos,
sobre la precaria consagración del criterio de responsabilidad del mando que quedó incluida en el Acto Legislativo 01 de 2017. Esta consagración tan deficiente de la responsabilidad de mando abre una brecha grande a la impunidad de los mandos militares por crímenes cometidos por sus tropas, frente a los cuales ellos no ejercieron la obligación de prevenir, sancionar o castigar este tipo de crímenes, en los que están crímenes tan monstruosos cometidos de manera sistemática, es decir, obedeciendo a un plan, como los denominados falsos positivos, es decir, ejecuciones extrajudiciales de civiles a mansalva para presentarlos como muertes en combate. Esta consagración deficiente hace que el criterio del conocimiento presunto, es decir, aquel conocimiento que los jefes, en razón de su jerarquía y su condición, debían saber, el criterio de que hubieran debido saber de acuerdo a las condiciones y la jerarquía, no fue consagrado, lo que es claramente incompatible con el derecho penal internacional. Además, unos criterios de lo que constituye el control efectivo del mando que se apartan de lo establecido por todos los tribunales internacionales. Y la fiscal de la Corte Penal Internacional así lo señaló. Hubiéramos querido que esto se corrigiera, hubiéramos querido que la Corte Constitucional hubiera escuchado no solamente a las organizaciones de víctimas de agresiones de derechos humanos, sino a la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, sino a varias organizaciones internacionales de derechos humanos que presentaron sus documentos amicus curiae, señalando la incompatibilidad de la consagración de la responsabilidad del superior jerárquico en el acto legislativo con lo exigido en el derecho penal internacional. Sin embargo, de nuevo, creo que esto lo que ha hecho es abrir un poco más la puerta para que los mandos militares que hasta ahora han gozado de impunidad tengan la obligación de rendir cuentas ante la justicia internacional y especialmente ante la Corte Penal Internacional. De nuevo, esto tira el balón en manos de la Fiscalía y en manos de la Justicia para que rinda cuentas efectivamente frente a los altos mandos militares que estuvieron al frente de las tropas cuando se cometieron este tipo de crímenes. Hasta ahora la fiscal de la Corte Penal Internacional ha constatado que los altos mandos en su gran totalidad están en la impunidad y que no hay actividad del Estado para demostrar sus responsabilidades. Si no quisieron entonces que hubieran criterios estrictos en la Jurisdicción Especial de Paz, será obligación de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales, de los jueces, imponer las sanciones, perseguir a los responsables y determinar quiénes fueron los máximos responsables de estos crímenes que se cometieron de manera sistemática y por los cuales se han cometido crímenes monstruosos por los cuales se han hecho tristemente famosas las fuerzas militares colombianas ante la comunidad internacional. De nuevo, para que la Corte Penal Internacional no actúe, tendrá el fiscal general de la Nación y los jueces nacionales que demostrar resultados frente a los mandos que estuvieron al frente de este tipo de crímenes. Sobre ese aspecto, como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, nosotros vamos a seguir haciendo veeduría, vamos a intervenir para que efectivamente los crímenes internacionales que vinculan la responsabilidad de agentes del Estado, de máximos responsables, de terceros, efectivamente logremos avanzar en una investigación y en una sanción de los responsables. Obviamente la decisión, digamos, el silencio de la Corte, la aprobación de la Corte de los elementos que constituyen la responsabilidad de mando, evidentemente es un obstáculo y un incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en sus deberes de investigación y sanción frente a crímenes internacionales. Sin embargo, existen unos desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz, unos desafíos de los magistrados que componen las diferentes salas, unos desafíos del Tribunal Especial para la Paz, de que efectivamente allí se investiguen esos hechos, de que efectivamente se establezcan a través también de lo que ha dicho la jurisprudencia penal colombiana en relación de lo que significa la responsabilidad por omisión, la autoridad inmediata y otras tesis penales, que pueda evidentemente avanzar en ese establecimiento de responsabilidades de mando para que efectivamente Colombia avance en esas reformas institucionales que se requieren para la construcción de una paz estable y duradera y para que efectivamente avancemos en garantías de no repetición.
La Jurisdicción Especial para la Paz es una oportunidad para que estos máximos responsables puedan rendir cuentas ante la justicia. De lo contrario, cualquier incumplimiento abre la posibilidad para que la justicia ordinaria investigue estos hechos y, en últimas, si la Corte Penal Internacional evidencia que la justicia o esta jurisdicción puede impedir la investigación de estos hechos, eventualmente Colombia, encontrándose actualmente en examen preliminar en la Corte Penal Internacional, habilitaría que se pudiera abrir una investigación penal en la Corte frente a máximos responsables que no solamente son responsables vinculados a las fuerzas militares de Colombia, sino también responsabilidades de superiores civiles y de otros agentes del Estado. Entonces creemos que el llamado aquí es a que ya en el trámite mismo de lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz, efectivamente allí estos máximos responsables puedan rendir cuentas y puedan contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, especialmente de las víctimas de crímenes de Estado que siguen siendo negadas y que siguen siendo silenciadas por parte de muchas estructuras dentro del Estado. Finalmente, entonces, estamos en un escenario donde la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser aplicable a las Fuerzas Armadas o ahora a la guerrilla de las FARC, ahora partido político, y no a los agentes estatales. Yo creo que eso depende de muchos factores, ¿sí? En primer lugar, queremos insistir en que garantizar la participación de las víctimas en los trámites de la JEP, que sigue siendo una construcción dentro de la implementación del acuerdo de paz, va a permitir generar diversas estrategias de litigio encaminadas a que se garantice el cumplimiento del principio de universalidad respecto a la comparecencia de la JEP por parte de quienes participaron directa o indirectamente en las circunstancias victimizantes. También estas circunstancias de la implementación van a implicar una serie de retos desde la perspectiva de las metodologías de investigación que las y los magistrados de la jurisdicción tendrán que diseñar para responder a crímenes de sistema, a patrones y a otras manifestaciones donde necesariamente habrá que responder a las víctimas respecto de la participación directa o indirecta de quienes en principio supondrían su presencia en la JEP desde la perspectiva estrictamente voluntaria. Yo creo que el poder ciudadano tiene que empoderarse cada vez mucho más para exigir una participación más enfática dentro de los trámites y una exigencia a ciertas instituciones que tienen la obligación de salvaguardar la verdad judicial, la reparación dentro de la JEP y el acceso a la justicia desde la perspectiva de la no impunidad. De manera que seguiremos insistiendo como organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos en que en la implementación y en los distintos escenarios de implementación se profundice aún más en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Creo que muchos sectores están pensando que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente será para los mandos y los combatientes de las FARC y eventualmente para algunos mandos medios y soldados de la fuerza pública, dejando por fuera altos mandos militares y dejando por fuera a terceros que cometieron crímenes graves en el marco del conflicto. Y creo que con esto se equivocan gravemente. Creo que la comunidad internacional, que ha estado muy de cerca este proceso, no va a aceptar que la Jurisdicción Especial se centre solamente en estos dos grupos de actores, es decir, mandos y combatientes de las FARC y mandos medios y soldados de la fuerza pública. Creo que hay distintas formas de poder hacer comparecer y buscar la rendición de cuentas, tanto de terceros comprometidos con graves crímenes en el marco del conflicto, como de miembros de la cúpula militar y del alto mando que estuvieron al frente de las tropas cuando se cometieron este tipo de crímenes. Con el criterio deficiente de responsabilidad de mando, se cree que los mandos únicamente tuvieron una responsabilidad por omisión y que solamente omitieron prevenir los crímenes. Pero hay otras formas de investigación, otras formas de imputación de autorías y responsabilidad que pueden también utilizarse. La instigación, la determinación, la autoría intelectual, el dominio funcional del hecho, la coautoría, la autoría mediata. Hay distintas formas que en el derecho penal internacional se han venido utilizando, más allá de la simple omisión,
que es lo que supone esta consagración deficiente de la responsabilidad de mando. Pero más allá de eso, las propias organizaciones de víctimas y derechos humanos van a tener la posibilidad de presentar informes ante la Jurisdicción Especial de Paz, demostrando la impunidad en que se encuentran altos mandos y terceros que financiaron crímenes y cometieron crímenes en el marco del conflicto, y los magistrados tendrán que pronunciarse frente a esto, asumiendo el deber estatal de investigar, perseguir y sancionar todos los graves crímenes contra los derechos humanos. Creo que la interpretación de los magistrados sobre esto va a ser fundamental, porque el propio acto legislativo plantea también que se emplearán normas del internacional de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional, que deben ser aplicados para no dejar en la impunidad. Pero más allá de eso, creo una actitud vigilante de supervisión de las organizaciones sociales, de los medios, de la comunidad internacional, será fundamental para que la impunidad no sea la fórmula para que altos mandos militares o terceros comprometidos con graves crímenes en el marco del conflicto sea la fórmula con la cual salgan impunes o libres en el marco de la solución que plantea la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno. ¿Hay alguna sanción para los congresistas que no se presentan en los debates o que dilatan mediante distintas maniobras un debate legislativo? Por supuesto que los congresistas tienen la obligación de cumplir con sus funciones de legislar, y en el marco de nuestra intervención hemos solicitado como petición subsidiaria que la Procuraduría General de la Nación o los órganos competentes hagan una veeduría permanente a la actitud de los congresistas y si tal y como se ha logrado establecer la ausencia, la falta de quórum, las maniobras dilatorias, se está constituyendo en un incumplimiento a sus funciones y obligaciones, es deber y obligación de la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias, y en este efecto y para este efecto hemos realizado esta petición en la acción de tutela presentada.